Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que estén conectadas en este momento en el foro virtual Balance y Proyección del Movimiento Estudiantil en tiempos de crisis capitalista. Mi nombre es Julia Ospina, hago parte de Impulso Socialista y en este foro acompañaré desde la moderación. La metodología que tendremos para el espacio será la siguiente. Primero daré una sucinta presentación de los panelistas, luego haremos una concisa contextualización en aras de introducir la política que enmarca al movimiento estudiantil colombiano. Posterior mostraremos un video del profesor Miguel Ángel Beltrán, quien nos extiende un saludo a este espacio, a este foro. Posterior daré palabra a cada panelista en una primera ronda de intervención con una pregunta conductora sobre el balance del movimiento estudiantil. La idea es que para ello gastemos 15 minutos en cada intervención. Posterior, cuando cada panelista termine, presentaremos una denuncia pública por parte del colectivo Ramona, y una vez el colectivo Ramona termine esta denuncia, finalizaremos planteando la segunda pregunta con la misma característica de la primera, 15 minutos por intervención, pero esta vez sobre la proyección del movimiento estudiantil. Al finalizar, daremos algunas puntadas de cierre, algunas conclusiones a modo de recoger el espacio y algunas invitaciones. Miraremos cómo está el tiempo para entonces mirar si es posible dar algunas preguntas que surjan en el chat, si es el caso. Bueno, primero, bienvenida a Melisa Contreras. Melisa es estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, hace parte del colectivo Ramona, una organización política con trabajo en los frentes culturales, barriales, abolicionistas de las cárceles, feministas, estudiantiles y populares. Melisa actualmente cuenta con trabajo militante en el nororiente colombiano y en Bogotá. También estamos con David Reyes. David es estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, hace parte de Impulso Socialista, una alternativa política revolucionaria en Colombia que se encuentra vinculada con la Liga Internacional Socialista. Lo que podría decir de la contextualización política que marca el movimiento estudiantil colombiano es que el movimiento estudiantil experimentó uno de los procesos más álgidos de lucha en el segundo semestre del 2018. Sin embargo, esa coyuntura que fue provocada por la crisis estructural en materia presupuestal que enfrentaban las instituciones de educación superior públicas en el momento no fueron solucionadas. La firma que se dio el 14 de diciembre del 2018 por parte de las direcciones estudiantiles y profesorales que buscaron conciliar adiciones presupuestales, no representaron un ataque real al problema de raíz presupuestal y en términos generales económicos que sufría en el momento y sufre aún la educación pública en Colombia. Es preciso que recordemos que en el marco de esos acuerdos hubo fuertes jornadas de represión por parte del gobierno de Duque al movimiento estudiantil, que estaba plenamente movilizado en las calles y que incluso dejaron a varios y varias estudiantes heridas y mutiladas. Este hecho ocasionó un gran rechazo de la base estudiantil hacia la UNES y la ACRES, que generó un retroceso para la organización de la lucha estudiantil en el país. Antes de que la pandemia nos confinara en nuestras casas, el movimiento estudiantil ya presentaba unos rasgos de cuarentena, expresado en la forma como culminó el paro histórico del 2018 y la instrumentalización por parte del Comité Nacional del Paro en el levantamiento social del 21N del año pasado, 2019. Ello redujo el movimiento estudiantil a un simple músculo de movilización, donde una vez más las direcciones tradicionalmente reformistas y burocráticas del mismo movimiento abandonaron los objetivos que habían sido levantados en las calles. ¿Esto qué causó? Causó un impacto negativo, especialmente en el estudiantado, que paulatinamente se alejó de la lucha política, se fragmentó, se desarticuló y en plena consecuencia sufrió un desgaste. Esta noche entonces tendremos que decir que la juventud y el estudiantado han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pues está venido para develar las verdaderas condiciones de la mayoría de la población, sin duda alguna. Sabemos que Colombia cuenta con un alto índice de economía informal que está frenada en el marco de la misma pandemia, y cuando sabemos que este tipo de economías es una de las más álgidas de la mayoría de las familias colombianas se sustentan, y cuando a esta realidad se le suma una educación virtual que demanda unas garantías tecnológicas, económicas, de conectividad individuales que el promedio del estudiantado colombiano no posee,
porque sumado a violencias estructurales, violencias de género, violencias intrafamiliares y sumado a digámoslo, a la furia que desató el asesinato de manos de la Policía Nacional de Javier Ordóñez, tenemos como plena y consecuente conclusión una juventud con furia, una juventud que hoy no tiene nada que perder porque el mismo sistema capitalista le arrebata el futuro, le promete un futuro que plenamente es inexistente. Entonces todo este cúmulo de razones producen unos estallidos sociales en donde la juventud es la cabeza, tal como lo vimos el pasado 9 de septiembre, que son plenamente, creemos que son la continuación de un proceso de lucha que se inició en el paro estudiantil del 2018, en el movimiento indígena de principios del 2019 y que se potenció con el 21N finales del 2018. Entonces, desde el colectivo Ramona Impulso Socialista creemos que es de vital importancia que hagamos un balance de la lucha estudiantil, que desnudemos el papel regresivo y obstaculizador de la actual dirección que tiene digamos, el movimiento social, y que generemos una proyección de lucha que nos permita entonces afrontar todas estas batallas y las próximas venideras en las calles, y que donde una vez más desmantelemos y hagamos claro las condiciones precarias de donde nos situamos la juventud, el estudiantado, la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces pasemos en este momento a ver el video del profesor Miguel Ángel, el saludo que nos extiende el profe. Un cálido y fraterno saludo a todos y todas las que participan como organizadoras y asistentes a este espacio de balance y proyecciones del movimiento estudiantil en tiempos de crisis capitalista. Ante todo, quiero destacar la importancia que tienen estos foros de debate en un contexto en que requerimos pensar el papel de los movimientos populares y sociales frente a esta crisis política y social que se ha acrecentado y profundizado con la expansión de esta pandemia global. Quisiera aprovechar la oportunidad que me brindan de este saludo para recordarles que el próximo 15 de octubre conmemoramos el Día del Preso Político y de las Presas Políticas en memoria del dirigente sindical Luis Carlos Cárdenas, asesinado por los cuerpos de inteligencia del Estado. En esta fecha rememoramos a los centenares y las centenares de lideresas sociales que han sido víctimas del terrorismo estatal en Colombia y que hoy se encuentran en las cárceles del país, buscando con ello acallar su indomable rebeldía y su voluntad de lucha contra este régimen injusto y excluyente. Hay que recordar que en las cárceles colombianas permanece un número alto de presos y presas políticas, no solo por los incumplimientos que se dieron en los acuerdos de La Habana, sino porque no ha cesado, incluso diría se ha incrementado los montajes judiciales contra integrantes del movimiento popular, estudiantes, líderes campesinos, trabajadores, trabajadoras, quienes han participado activamente en las jornadas de protestas recientes y que han seguido siendo perseguidas por el aparato judicial y hoy se encuentran en las mazmorras del régimen. En este sentido, quisiera invitarlas a las jornadas de solidaridad del 15 y 20 de octubre y el día 16 que haremos una actividad presencial frente a las instalaciones del IMPEC para manifestar nuestro apoyo a esta diferentes formas de rebeldía que han sido castigadas con la cárcel. No están todos ni todas, faltan los presos y las presas políticas. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos entonces a dar la palabra a cada panelista con la primera pregunta: ¿cuál es el balance del movimiento estudiantil en tiempos de crisis capitalista? Y la palabra la tiene entonces la compañera Melissa. Hola Juliet, buenas noches. Bueno, para iniciar queremos saludar al espacio, saludar a los compañeros y compañeras del proceso de impulso socialista y a quienes en este momento se encuentran sintonizando en el envío de Facebook. Pues queremos iniciar agradeciendo al profesor Miguel Ángel por el saludo que nos comparte
es muy importante entender al movimiento estudiantil no como una isla, sino como uno más de los frentes desde los que se construye contrahegemonía y uno más de los frentes desde los que se piensan mundos nuevos posibles. Entonces, pues para iniciar, en términos de balance del movimiento estudiantil, de lo que fue el 2018, 2019 y los rezagos que vienen quedando a partir pues, de la pandemia ahorita en el 2020, pues yo creo que es esencial iniciar abordando un tema y es que en la plataforma configurada como la UNES, ¿sí? Desde las que se parte por problemáticas puntuales como lo son la falta de dirección, como lo son la falta de análisis políticos y económicos de cuando está en el momento político en el que está el país. Entonces, pues queremos como partir haciendo un análisis de ahí y posteriormente analizar pues cómo se desarrolla la firma del acuerdo y posterior a eso pues un análisis esencialmente desde las conclusiones de la UNES y las ganancias políticas, económicas y organizativas que allí surgieron. En términos de la forma fundante en la que se da esta plataforma, creemos que es esencial entender que desde las reivindicaciones económicas y financieras que se hacían en esta plataforma, se desconocía un componente esencial y era el componente de la lectura política y estructural del país. Entonces, se desconocía, por ejemplo, que en muchas ocasiones estas banderas económicas que se alzaban en busca de presupuesto en un momento que fue 4.5 billones al Estado, lo que le generaba más que un ataque en términos estructurales. Voy a solucionar una cosa del audio un momento porque me comparten que no se escucha muy bien. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor, porfa? Listo. Bueno, entonces venía compartiendo que lo que sucede con las exigencias que se enmarcan únicamente en lo financiero sin hacer lecturas materiales de las crisis económicas por las que viene pasando el país es que es complejo en términos de que, por ejemplo, estos aumentos presupuestales que se presentan no vienen de un fondo o unos recursos destinados primariamente para la educación. Y en esa medida se deben generar aumentos en los saldos o en las cifras de negativas, evidentemente en términos de deuda externa. Entonces la educación pasa de nuevo en esta línea de privatización que es contra la que durante muchos años se ha resistido la universidad pública. De nuevo con tercerizaciones para los estudiantes, como lo son plataformas como el ICETEX, CERPI lo paga, que de nuevo juegan a las lógicas neoliberales y que dejan por fuera la construcción de una universidad, como en ese momento se planteaba desde la bandera política, que era una universidad pública, gratuita y antipatriarcal. Entonces ya vamos evidenciando que tras esta aparente lucha en términos económicos, la ganancia no es mucho mayor y ahorita en este momento de pandemia vemos que se exacerba la problemática, vemos la cantidad de deserción estudiantil y vemos cuál ha sido la voluntad política por parte del gobierno nacional y las diferentes gobernaciones regionales, incluso rectorías dentro de las mismas universidades, que el mismo estudiantado, bueno, el movimiento estudiantil tuvo que acudir a vías de hecho, como lo son la toma de las universidades y movilizaciones, huelgas de hambre, etcétera, para adquirir beneficios que solventan necesidades momentáneas, pero que no arreglan estructuralmente el problema de la educación pública y pues lo que hace en esta circunstancia, como se mencionaba anteriormente, es que impulsa o exacerba esta tercerización de la universidad y este encaminamiento para la privatización. Otro de los puntos esenciales es que consideramos que no existieron unas direcciones reales en este espacio, no hubo un real análisis frente al momento político y económico por el que atravesaba el país y por lo mismo no se permitieron presentar debates en términos políticos de la lectura, por ejemplo, del modelo al que se le estaba apuntando la educación. Uno de los grandes debates que se presentaba y en muchas ocasiones era anulado, era en términos de la calidad. ¿Sí? En ningún momento hablamos de calidad. ¿Qué es calidad? Pues como nosotros nos lo pensamos, es la universidad científica y para la universidad que construya a sus estudiantes próximos egresados como personas dispuestas a ser
servirle pues al mismo bienestar social. Y nos damos cuenta que lo que viene formando la universidad es una suerte de profesionales individualistas que les interesa generar un título rápido, que les interesa graduarse en sus 5 años y que su pasada por la universidad no sea más que un centro de aprendizaje, entre comillísimas, para sacar un cartón y, entre comillísimas de nuevo, generar un supuesto ascenso social, que no está más alejado de la realidad, ya que sabemos que en Colombia, en la actualidad, estamos pasando por una de las más altas cifras de desempleo, y a la par de eso, considerando empleo, por cifras gubernamentales absurdas, una persona que se suba a vender dulces a un bus, una persona que cuide carros, una persona que tenga un emprendimiento, entre comillas, y de nuevo juega las lógicas neoliberales y no plantea soluciones de raíz en términos políticos y económicos para nuestro país. Entonces es como si fuera un círculo sin salida, donde buscamos reivindicaciones inmediatas, y pues esta es una línea discursiva política que se ha venido permeando desde diferentes organizaciones del movimiento estudiantil, que más adelante pues entraremos a hablar de ello, pero particularmente es como esta línea de que de pequeños alcances se va a lograr un cambio estructural, cuando ya nos hemos dado cuenta que reivindicaciones que se enmarcan únicamente en lo económico le son cómodas al gobierno, porque es básicamente ellos lavándose las manos, votando presupuestos que después el mismo pueblo es quien lo va a terminar pagando. Y con saldos muchísimo más amplios, posteriormente las universidades pues cada vez más precarizadas, las aulas o la infraestructura cada vez más deteriorada, y la universidad pública deja su suerte, como lo está siendo en muchas ocasiones y en muchas partes del país. Ya lo que continuaría sería pues un análisis de que no se alzaron realmente banderas anticapitalistas y por el contrario se intentó negar el debate estructural frente al modelo económico actual en el país, y muchas de las direcciones, que llamemos la vocerías, pues porque es en los términos en los que la UNES lo planteaba, muchas de estas vocerías no recogían realmente el sentir de los estudiantados, sino de sus organizaciones políticas. Lo vamos a analizar más adelante, pero a raíz de esto es que se evidencia, por ejemplo, la firma de los acuerdos por parte de organizaciones, entre comillísimas, de base, acuerdos que no beneficiaban ni recogían un porcentaje mínimo de las exigencias del pliego que se construyó desde la UNES, que luego fue acogido por demás plataformas. Entonces, pues ya un claro ejemplo de que estas banderas anticapitalistas no se levantaron y que por el contrario se buscaban saldos económicos que, como pues mencionábamos anteriormente, no solucionan de raíz un problema y muestra la universidad aislada de las realidades sociales y de las problemáticas que lleva el país históricamente afrontando en el marco de la violencia perpetrada y el genocidio perpetrado contra el pueblo, es la cantidad de recursos extraídos pues en el marco de las regalías, ¿sí? Esto por poner solo uno de los ejemplos, pero entendiendo que hay muchísimos más, como lo es el ingreso de presupuesto por parte del ICETEX, o que los mismos estudiantes sean quienes se financien su educación con unos rubros de matrícula excesivamente altos. Entonces, como para hacer un pequeño contexto, las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado colombiano por explotar yacimientos de un recurso natural, ¿sí? Esto, pues, puede sonar coherente, entre comillísimas, y pues muchas veces de esta forma se ha planteado, pero esto desentiende realidades concretas de nuestro país, como lo son las siguientes. La explotación de nuestros recursos naturales, que es algo que se ha venido presentando desde hace años por una avanzada capitalista dentro del país, unos daños irreversibles y unos daños que no provocan solamente alteraciones en lo medioambiental, sino que provocan fenómenos que son realidades de nuestro país, como lo es el desplazamiento forzado, como lo es oleadas grandísimas de paramilitarismo en las zonas rurales de nuestro país, y como lo es de nuevo dar pie o dar paso o dar puerta de honor a las multinacionales para que ingresen, exploten nuestro país, y de allí pues no obtengamos absolutamente nada en términos económicos ni de ningún tipo. Entonces, un poco es entender que a raíz de que la universidad pública se financia, grupos, por ejemplo, campesinos, indígenas, en el campo están siendo despojados de sus tierras, están viviendo oleadas de la violencia, están sufriendo de primera mano lo que es el paramilitarismo en Colombia, es desconocer el papel y la responsabilidad que cumple la universidad en este diálogo social, en la construcción pues de una sociedad distinta, en donde exista pues dignidad, donde se busque la justicia, donde básicamente se plantee como escenarios de investigación, de trabajo mancomunado,
y donde se puedan proyectar la construcción de mundos nuevos que son necesarios y posibles. Y pues otro de los aspectos que nos parece fundamental abordar es en términos de las realidades concretas desde las regiones que se desconocieron en el marco de la UNES, donde en muchas ocasiones lo que se consideraba es que la realidad era la que decía Bogotá y la realidad era la que decía Medellín y la realidad era la que decían las grandes ciudades y se desconocía realidades propias de las regiones como lo era el nororiente de Santander, desde donde en muchas ocasiones se mandaron llamamientos a las vocerías, haciendo críticas reales y estructurales frente al manejo tanto de la información como de las decisiones a nombre de la plataforma, y muchas de ellas fueron ignoradas. Un ejemplo como para que quede un poco más claro en esta perspectiva es que a pocos días, sí, con una distancia de pocos días de la firma del acuerdo por parte de los voceros de la UNES, con el gobierno, a un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, en el marco de unas protestas en rechazo a lo mismo, se le saca un ojo por parte de un miembro del SMAT. ¿Sí? Esto que es un acto que por completo es repudiable y que por completo debe tener un costo político para quienes estaban allí en las mesas sentados de forma muy cómoda, de pronto grabando sus videos, de pronto volviéndose virales en Twitter, pero desconociendo la materialidad en las calles, y es que el estudiantado en las calles gritaba que hasta que no existieran garantías reales en términos de derechos humanos no se podía continuar con una negociación con el gobierno. ¿Qué venía sucediendo? Salían los estudiantes a movilizarse 1 o 2 veces por semana. En esas 1 o 2 movilizaciones por semana habían un sinfín de capturados, habían un sinfín de estudiantes que eran golpeados, que eran maltratados, que las movilizaciones había persecución, infiltraciones, y todo esto presentado de una forma sistemática en cada una de las movilizaciones, y las mismas conducciones o las mismas vocerías de esta plataforma, y bueno, ni hablar de Acres y Fenares, estaban muy plácidamente sentados en la mesa negociando con el gobierno y mostrando su trabajo como un trabajo exhaustivo. Entonces, esto para que logremos entrever de qué forma se planteaba esa brecha gigantesca entre las bases estudiantiles y necesariamente pues las vocerías establecidas desde la UNES, que de nuevo representan, y es importante mencionarlo, los intereses políticos de sus organizaciones a nivel estudiantil. Pues ahí también es como fundamental entender que la firma de estos acuerdos se hace desde el desconocimiento total de cuál era la realidad del país, desde el ignorar, ¿sí? Negar las exigencias o lo que la voz del estudiantado decía en las calles, y de nuevo, pues de estas intenciones o de este proceder reformista y burocrático por parte de esta vocería, donde se desentendía en muchas ocasiones en la materialidad cómo estaba el país en términos económicos y cuáles eran las exigencias reales que se debían plantear desde el estudiantado para pensarnos estructuras o para pensarnos modelos de organización que nos permitieran trascender pues tal de 4.5 billones que en su totalidad nunca se logró. Entonces, pues bueno, eso yo creo que sería en términos de previo a la firma del acuerdo de los estudiantes con el gobierno nacional, y posteriormente a la firma se desencadena una suerte de fenómenos pues bastante cambiantes, también muy dependiendo de las regiones, y pues nosotros compartimos principalmente la experiencia vivida desde el nororiente colombiano, pero a la par de eso pues sabemos que compartimos esta experiencia con diferentes partes del país. Sucede la firma del acuerdo. Posterior a eso, pues en nuestra lectura de resultados o alcances políticos, más allá en términos organizativos y de movilización y cualificación del estudiantado, algo que llevaba muchos años sin verse, los alcances políticos, de nuevo, como mencionábamos inicialmente, meten o hunden aún más a la universidad en este tren sin fin en términos de privatización, y a la par de eso, pues sigue con el proceso de deuda externa. Entonces, concebimos que los alcances políticos y organizativos se enmarcaron en la cualificación del estudiantado, en muchas ocasiones un frente amplio de estudiantes que se prensaban críticamente de la plataforma, y esto pues lleva a que posterior a unos análisis presentados desde los mismos estudiantes en espacios asamblearios, desde las universidades como lo fue la Universidad Industrial de Santander y muchas otras más que no menciono porque me queda un minuto, muchas CIES procedieron a salirse de la plataforma, a denunciar a los voceros y a los procesos estudiantiles, entre los que se encontraba Identidad Estudiantil, la FUN, ASEU, la FEU, y
bueno, otras se me escaparán, rechazar o darles la espalda a estos voceros, sin negar que ellos recogían las voces del estudiantado y a la par de ello pensarse agendas de movilización conjuntas y propias desde las regiones y por exigencias propias desde las regiones. Entonces, pues el Estado, en términos generales del movimiento estudiantil posterior a ello, viene una suerte de movilizaciones masivas en respuesta también a las convocatorias de la UNES, en términos de hacer crítica, debate y control político, y pues esto viene desarrollándose todo el año pasado con agendas construidas de forma crítica, y a la par de eso, pues en principios de este año resurge la movilización estudiantil, una muy masiva fue la del 8 de marzo, donde muchas compañeras y compañeros salieron en el país pues a manifestarse, y posterior a eso pues leemos que viene el tema de la pandemia, salud pública, y viene por completo un colapso y un quiebre y un estado de crisis en términos de movilización y organización para el estamento estudiantil, que no se reactiva, no ha logrado reactivarse hasta, pues bueno, un poco el estallido del 9 de septiembre, que analizaremos más adelante, y dejaría por allí porque ya se me acabó el tiempo. Gracias. Compa. David Reyes, por favor, es todo tuyo la palabra. Buenas noches para todos y para todas. Primero, pues, saludar el espacio en este escenario importante hoy, bajo las condiciones actuales que atraviesa el país y pues el mundo. Agradecemos pues también a los compañeros y compañeras del colectivo Ramona por aceptar la invitación de hacer este escenario conjunto, que es fundamental para impulsar pues un reagrupamiento de los sectores que hoy estamos dispuestos y dispuestas a avanzar más allá del panorama político y de la capacidad que nos pone y nos trata de limitar pues las direcciones tradicionales de las organizaciones sociales del país, hoy cristalizadas en el Comité Nacional de Paro, que después de más de un mes del 9 de septiembre se pronuncian frente a lo que ha venido pasando, convocando un escenario de movilización para el 21 de octubre, con una fuerte política de conciliación de clases en el marco pues, de un gobierno genocida y represor como el de Iván Duque, donde nosotros en otras consideramos que no es momento y nunca lo ha sido tratar de conciliar con la burguesía en un marco de la coyuntura que está pasando. Bajo ese escenario, nosotros creemos que como impulso socialista, que en el marco de la coyuntura actual, el movimiento estudiantil atraviesa una complejidad importante, producto pues de cómo terminaron los acuerdos del 14 de diciembre, debido pues a la desarticulación o a la instrumentalización de los procesos asamblearios de base que terminaron plenamente desdibujados y las principales organizaciones estudiantiles del país, aprovechando la poca capacidad política que tenía el proceso de base para poder pues aplicar políticas de conciliación de clase y ceder en las peticiones y las formas como estaban desarrollándose pues el gobierno de turno. En ese marco, quisiéramos pues empezar planteando pues que el paro estudiantil que estalló en el 2018 en Colombia fue la consecuencia del acumulado de una serie de contradicciones del sistema capitalista profundizadas por la crisis económica del 2008. Esta crisis que estalló en el corazón del imperialismo producto de la especulación financiera que sobreendeudó las economías principales en más de un 116% del Producto Interno Bruto Mundial, afectando el 30% de la economía global, no fue solucionada sino trasladada a los países periféricos por medio de las orientaciones de obligado cumplimiento de sus organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y entre otros. Si bien la política de ajuste, el desmonte de derechos, privatización de lo público, se viene desarrollando mucho antes de la crisis bajo su envoltura neoliberal, es en el 2008 que como salida a esta, el imperialismo lanzó una arremetida a nivel mundial contra los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares para tratar de frenar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En los últimos 14 años,
los gobiernos proimperialistas como el colombiano fueron trasladando la crisis económica progresivamente a la mayoría del pueblo colombiano. Las políticas de tercerización y flexibilización laboral, la venta de los activos públicos, las reformas tributarias regresivas, la reducción presupuestal del gasto público, el aumento del presupuesto en función del servicio de la deuda externa, la sobreexplotación de los recursos naturales con el extractivismo, esto combinado con un fuerte aumento de las medidas represivas junto a la profundización de su ala paramilitar para aplastar la respuesta de la gente en la calle. Son las consecuencias de un sistema que concentra las ganancias y socializa las pérdidas. En este contexto, es en este contexto que la desfinanciación de la educación superior pública, la deuda histórica hacia las mismas, la política de financiación a la demanda con programas como Serpilo Paga, que trasladó los recursos públicos al sector privado educativo, el endeudamiento por parte de las IES públicas con el sector financiero y el estudiantado con el ICETEX, las precarizadas condiciones laborales del profesorado se acumularon hasta que en el segundo semestre del 2018 desataron un histórico y masivo escenario de lucha estudiantil y profesoral en defensa de la educación superior pública. En ese año, Duque llegaba al poder en medio de una fuerte polarización social, con una izquierda liberal ganando cancha electoral y con unas tareas concretas. Avanzar, por un lado, con un profundo programa de ajuste a la clase trabajadora en los sectores carrerista y autoritario. Pero no era una tarea fácil. Duque tenía que navegar en medio de una crisis económica que ya empezaba a salir a flote, peor que la del 2008, y con una juventud hiperdinámica, influenciada por las luchas que se venían desarrollando en contra de la destrucción de la naturaleza, la cuarta ola feminista, la caída de los proyectos mal llamados progresistas en Latinoamérica, la fuerte desconfianza hacia las instituciones producto de los casos de corrupción y la profundización del neoliberalismo a manos de Santos. Pero esta generación, que salió al combate en el paro del 2018, tenía unas características distintas a periodos de lucha cercanos, como lo fue la coyuntura contra la reforma privatizadora, la Ley 30 de Santos del 2011, último gran proceso de lucha nacional estudiantil en el país. A pesar de su fuerte disposición de lucha, su gran capacidad de convocatoria y su fuerte diversificación en cuestión de movilización, carecía en su generalidad de una experiencia propia de lucha, cualificación política, desarrollo sólido de estructuras democráticas de base y la incapacidad de concretar un horizonte político correspondiente a su realidad concreta. Este panorama sirvió como terreno fértil para que las direcciones tradicionales del estudiantado subordinaran al conjunto del movimiento estudiantil a sus programas políticos. Pero la base política con la que contaba esta generación estudiantil tiene su explicación. La herencia política de la MANE y la negociación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP tienen gran responsabilidad en este proceso. Antes del 2011, las direcciones de los movimientos sociales en el país venían en un proceso de acomodación hacia la burocracia, hacia la democracia burguesa. Si bien habían grandes procesos de lucha, paros indígenas, de camioneros, agrarios, el movimiento social estaba replegando las fuerzas en las calles a los procesos de concertación y negociación. Pero es en el gobierno de Santos cuando empieza la negociación con las FARC-EP, proceso cuyo objetivo real era pasar del reformismo armado al reformismo parlamentario, que se consolida abiertamente en la mayoría de procesos sociales la táctica de conciliación de clases por parte de las direcciones tradicionales del movimiento social. Si bien la estructura de la MANE cristalizaba sujetos y sujetas con altos niveles de cualificación y un proceso de movilización masivo, gracias a ello Santos tuvo que retroceder. La reforma a la Ley 30 no logró profundizar la lucha, pues las direcciones estudiantiles, fuertemente influenciadas por las políticas de los partidos y organizaciones de izquierda, desmontaron el paro y por más de un año dilataron al movimiento con la construcción de una ley alternativa de educación superior, idealizada e imposible de llevar a cabo con las condiciones concretas que poseían en esos momentos. La negociación de La Habana fue interpretada por la socialdemocracia, la burguesía, la burocracia y el reformismo como una oportunidad de abrir la cerrada democracia burguesa.
Uno de los sectores estudiantiles del polo democrático más acomodados a la lucha parlamentaria, como lo es la Organización Colombiana de Estudiantes, influyeron fuertemente en el desmonte del paro, direccionando sus fuerzas a la consolidación de las representaciones estudiantiles. Fruto de esto, se crearía la Asociación Colombiana de Representantes de Estudiantiles de Educación Superior, mientras otras organizaciones como la CEU, la FEU, la FUN, direccionaron sus fuerzas a impulsar los acuerdos de paz, abandonando la pelea en la calle, para así evitar torpedear el avance de las negociaciones en La Habana y centrándose en hacer alianza para competir con la OCE por las representaciones estudiantiles en la mayoría de universidades a nivel nacional. Esto generó un retroceso en la lucha. El acuartelamiento de la movilización tuvo consecuencias. La primera fue que el gobierno de Santos tuvo vía libre para impulsar una serie de reformas neoliberales en materia educativa a través del Sistema Nacional de Educación Terciaria, el Acuerdo por lo Superior 2034 y una serie de políticas de financiación a la demanda, como Serpilo Paga, el Fondo Contingente al Ingreso y otras, que activaron ciertos procesos de lucha, pero sin gran contundencia. La segunda, con la mayoría de las organizaciones en disputas de representación, participando en las elecciones y salvaguardando las negociaciones de La Habana, el trabajo político de base se redujo a su mínima expresión. Las nuevas generaciones carecían de espacios de cualificación política, la burocratización estudiantil se proliferaba y a la par la apatía política crecía. Y las organizaciones que no orbitaban en esa lógica eran minoría y terminaban marginadas. Con este peso sobre sus hombros, el movimiento estudiantil del 2018 empezaba su camino de lucha. Al principio, el fantasma de la MANE recorría los primeros encuentros nacionales y las asambleas por IES y departamentales. El balance de ese proceso no era muy positivo y eso llevó a generar conclusiones de práctica distintas. Como si fuese un acrónico, la frase de todo el poder a las asambleas se levantaba en contra del demonio de las organizaciones tradicionales, que les tocó ceder porque pasaban por un fuerte reflujo. La centralización de las decisiones en una universidad y en una ciudad fueron reemplazadas por la autonomía democrática de las IES y el método de la horizontalidad. Al parecer, esta nueva generación postulaba como que iba a romper con la maldición del movimiento, su incapacidad de construir una estructura nacional orgánica. Pero la falta de cualificación política y experiencia de lucha nos pasó factura. A medida que se desarrollaba la lucha y los acuerdos nacionales se contrastaban con la realidad, se empezó a derrumbar la confianza de las bases de la UNES. El método de negociación adoptado como mecanismo para alcanzar los objetivos puso de relieve la forma como actuaban las organizaciones tradicionales, la cooptación de los comités nacionales por parte de las organizaciones, el caso de los comités de derechos humanos por la FEU, las vocerías nacionales por la CEU, bajo la complicidad de las supuestas organizaciones alternativas que guardaron silencio para no perder el poco terreno que poseían. Llevaron a partir a la UNES en dos: la cara nacional controlada por las organizaciones y la cara regional con la organización en las calles de la pelea. Esto también generó otro tipo de dinámicas. El método de la horizontalidad, al requerir un fuerte control político y constante debate por parte de las bases, terminó siendo funcional a los intereses de las organizaciones, pues la despolitización no permitía ese desarrollo y las bases solo estaban en dinámicas de movilización. Esto dio vía libre para que organizaciones como la ACRES, más acomodadas a los espacios de negociación y concertación, producto de sus políticas graduales de lucha, junto a la burocracia profesoral, terminarán instrumentalizando y subordinando a la gran masa estudiantil de la UNES a las necesidades propias de sus dinámicas políticas, que eran otra cosa que negociar con el gobierno para así acumular fuerza para las dinámicas electorales venideras. Esta política, que se cristaliza principalmente en la firma del acuerdo del 14 de diciembre, donde mientras la gente peleaba en las calles, perdía ojos, lo reprimían, las vocerías nacionales de la UNES firmaban los acuerdos con el gobierno, legitimando su política represiva. Esto generó y trastocó la dinámica del movimiento estudiantil, desmovilizándole, restándole confianza con la estructura organizativa potencial a nivel nacional y desarticulando todo el proceso a nivel nacional de la organización estudiantil. Esto generó dos grandes consecuencias. Primero, las universidades que
El movimiento estudiantil y las universidades que replegaron más fuerza de movilización al aparato nacional, sus estructuras democráticas en lo regional terminaron destruidas. Caso de la Universidad de Antioquia. Aquellas universidades que tuvieron la capacidad de poder replegar un trabajo regional, tuvieron la dinámica de seguir con una agenda de movilización importante que les permitió pues tener ciertas garantías de lucha. Este paralelismo, que es muy importante tenerlo en cuenta, fue lo que le permitió al Comité Nacional de Paro el 21 de noviembre avanzar en su política de conciliación y concertación, abandonando la lucha en las calles e instrumentalizando el movimiento estudiantil, principalmente a través del respaldo de las plataformas de la UNES y la CRES, y desmovilizando todo el proceso de lucha que le permitió al gobierno de Duque imponer el paquetazo vía decretos en el escenario de pandemia. Hoy por hoy el movimiento estudiantil está extremadamente desarticulado, con una falta de claridad política frente a lo que debe buscar y con una necesidad plena de volver a reagruparse, porque afortunadamente la lucha de clases en el país es extremadamente abierta y eso ha permitido pues que el movimiento estudiantil demuestre su fuerza y avanzar en eso. Hoy concluimos de que si no fuese sido por las políticas de conciliación de clases de la mayoría de organizaciones y direcciones de este país, la lucha en las calles hubiera tenido victorias reales y no se hubiese dedicado a tener adiciones presupuestales que aplazaban la solución de la problemática y que proyectan un escenario de profundización de crisis superior a la que vimos en el 2018 en la universidad pública. En ese marco dejaría por ahí, ya en el siguiente punto pues seguiría avanzando en los postulados que requieren estos temas. Gracias, David, por tu intervención. En este momento vamos a darle paso a la denuncia pública por parte del colectivo Ramona. Listo, vale, muchas gracias. Para hacer un poco de contexto, pues bueno, en un estado como el colombiano, donde evidentemente se adelantó un proceso genocida en contra del bloque popular, los estudiantes y las universidades públicas también han sido un eje constante de persecución y criminalización, donde se han acribillado y donde se ha intentado acallar a quienes a quienes osan a pensar de forma crítica, a quienes construyen contrahegemonía y a quienes creen y trabajan y luchan por construcciones de sociedades distintas con dignidad y justicia. En el marco de ello, pues uno de los mecanismos mayormente utilizados es los montajes judiciales, que no dejan de lado procesos genocidas, como lo puede ser el asesinato a luchadores y luchadoras sociales, pero bueno, el proceso de encarcelamiento de una persona, de nuevo, intenta o genera un proceso genocida en contra de todo un espacio, ya sea de investigación, de militancia, de trabajo político. Entonces, pues lamentablemente, esto fue lo que sucedió con la compañera Erika Lorena Flores Durán. Por eso la consigna es Erika es inocente y es fundamental entender que la realidad de Erika no es una realidad ajena al resto del estudiantado que se organiza y lucha. Entonces, a la par de ello, pues es necesario que nosotros y nosotras trabajemos conjuntamente con los familiares y los familiares y los presos y las presas políticas y sociales. Entonces, para hacer un poco de contexto, Erika es una investigadora social que desde el año 2007 viene trabajando en temas relacionados con el posconflicto y la emocionalidad como una manera de aportar a la construcción de una paz estable y duradera, como es el imperativo que se deriva de los acuerdos de paz. Ha participado en eventos nacionales e internacionales de orden académico, planteando los resultados de las investigaciones en las cuales ha participado. Fue semillerista, joven investigadora, pasante de investigación y ahora es candidato a un magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital de Bogotá, en donde ha avanzado en su trabajo de grado, cuyo tema igualmente se relaciona con la emocionalidad y el posconflicto. Fue detenida el día 17 de septiembre de este año bajo cargos que, según sus abogados, carecen de fundamento, lo que configura un falso positivo judicial. En este momento, y debido a estos cargos, está privada de su libertad, debiendo afrontar el peso de una campaña mediática deformada e intencional que busca deslegitimar la movilización social y cuestionar las actividades académicas en el campo social. Erika Lorena es inocente, libertad a ella y recordar que no estamos todos y todas, faltan los presos y las presas políticas. Vale, muchas gracias, Melissa.
Sigamos con con la segunda pregunta, por cuál es la proyección del movimiento estudiantil en tiempos de crisis capitalista. Elisa, dale. Listo. Bueno, como venía mencionando en la anterior intervención y ya para entrar a hacer un balance en términos de cómo estamos en la actualidad, con qué contamos, con qué trabajamos, es esencial entender que posterior a la firma de los acuerdos por parte de la UNES y las otras plataformas con el gobierno existe una suerte de desarticulación completa y confrontación entre un frente del estudiantado que plantea debates críticos, debates anticapitalistas para la educación superior y para la educación pública generalizada, y quienes desde su negacionismo histórico y quienes desde su costumbre organizativa antidemocrática, antiparticipativa y conciliadora, tiraron por la borda todo un trabajo y un proceso de movilización y construcción colectiva. En el marco de esa disputa, existe también una suerte de desunión que se manifiesta a nivel nacional, y a la par de eso surge una suerte de banderas programáticas que surgen desde las mismas regiones con exigencias propias desde las regiones, ¿sí? Entonces empiezan las universidades a pensarse de sus problemáticas regionales cuáles son las banderas, y desde allí volver a solidar un movimiento derrumbado y desmembrado posterior a la firma de estos acuerdos, que ya sabíamos que tenía un gran acumulado político en términos de movilización, y que un gran número de estudiantes que previamente a la UNES no se encontraban organizados ni movilizándose por cierto repudio o cierto estigma presentado frente a las organizaciones políticas estudiantiles. Posterior a este desencanto, esta tusa que queda por la UNES, siguen escenarios de movilización aún constantes que se trabajaron y fortalecieron desde las regiones hasta que llega el 2020, y pues bueno, algo que era por completo inesperado y que exacerba la problemática de desarticulación del bloque social, que es el tema de la pandemia, donde se manda por completo a pasividad a todos los sectores que habían estado levantados en lucha y que venían trabajando en la construcción y en la solidificación de un proceso colectivo en contra del gobierno de Duque, el paquetazo planteado, y quienes estaban en de la construcción de un espacio o de un paro a nivel nacional. ¿Sí? Esto, aún con una disputa política y ideológica con los dirigentes y las dirigentes de ese Comité Nacional de Paro, disputas que se hicieron tanto presencial como ahora en la virtualidad, en contra de ese continuismo de las lógicas negacionistas y de las lógicas burocráticas en términos de la conciliación de las exigencias del pueblo que se organiza. Entonces, pues bueno, existe una suerte de repudio que se impulsa y se levanta esencialmente desde las universidades públicas, y desde allí se empiezan a construir alternativas de movilización que de nuevo pues son contrarrestadas o que son echadas abajo en muchas ocasiones por las mismas conducciones de este Comité Nacional de Paro, el mismo que no representa los intereses de la totalidad de quienes se organizan y quienes salen a movilizarse, y que por el contrario, por sus cuotas políticas, instrumentalizan los procesos de movilización y organización del pueblo, entre los que están, hay que decirlo, el movimiento estudiantil. Y obviamente muchos sectores políticos como el MOIR, como la OCE, que se encuentran cómodos frente a estas proyecciones, que son unas proyecciones que de nuevo le son cómodas al régimen actual, y por lo mismo, al no ser con este discurso siempre, por llamarlo de alguna forma, antirrevolucionario, es que echan para abajo, tiran por la borda escenarios de movilización contundentes y organizados y con claridades políticas por parte de las universidades públicas. A la par de eso, pues sucede el estallido social del 9S, para hacer un balance en términos de derechos humanos y no demorarme mucho. Desde el 9 de septiembre hasta la noche del 11 de septiembre se presentan 13 asesinatos, 10 de ellos en Bogotá, 3 de ellos en Soacha, 194 policías heridos y 209 ciudadanos, 72 por herida de bala, 3 agresiones sexuales, 3 mujeres violadas. En términos de denuncias, 119 denuncias de abuso policial, tengamos en cuenta que las que se presentaron oficialmente hay un sinfín, y 140 comparendos o más a personas que salieron a escenarios de movilización. Entonces, para que entendamos cuáles son las proyecciones de estos escenarios, que si bien se levantan a raíz pues de la violación sistemática y la violación pues tan contundente que ocurre en contra de Javier, también
desencadena una suerte de exigencias por parte pues del pueblo no organizado y organizado en términos de sus garantías básicas de supervivencia en el marco de la pandemia, pues por el obvio abandono que tuvo en las fibras más vulnerables de nuestro país en todo este tiempo, pues donde se supone debimos estar seguros en casa y donde en muchas ocasiones pues eran los policías quienes salían a agredir a los vendedores ambulantes o los policías quienes salían a agredir a quienes pues vivían del diario y tenían que necesariamente salir a trabajar porque pues era su único sustento, de nuevo un rezago del sistema económico y político en el que nos encontramos. Y pues ya el tercer análisis viene en términos de la participación del movimiento estudiantil y del estudiantado. Partimos de generar esta diferencia en términos de que el movimiento estudiantil, viéndose como quienes en algunos procesos se han organizado y han adelantado agendas políticas, no sale a las calles de una forma contundente. De hecho, es el movimiento estudiantil que se queda guardado y son las personas en los barrios, son las personas de las fábricas, son las mujeres, son los procesos de organización trans quienes salen a las calles a exigir sus derechos. Entonces, pues bueno, esto para que también analicemos desde la perspectiva de cómo concibe el estudiante su relación con la sociedad y cómo el movimiento estudiantil se ha planteado como una isla por completo alejada del resto de problemáticas que pues golpean a las personas de a pie. Y lo segundo, el estudiantado, pues sí fue evidente, y como lo mencionaba Julieta en la introducción, que la juventud de manera generalizada sí se vio en las calles con unas formas de respuesta radicalizadas frente a esta agresión policial y brutalidad policial, y las manifestaciones que obtuvieron pues un grado de contundencia bastante fueron a nivel nacional, fueron también bastante alargadas, si se quiere llamar de esta manera. No fue un estallido momentáneo, sino que se pensó en la continua del mismo proceso de movilización. Fue una clara imagen de ello, fue por ejemplo el escenario de la reestructuración y la reconfiguración de los CAIs como bibliotecas populares o casas culturales, en donde se pensaba pues salir de esos centros de tortura para restablecerlos como espacios culturales y colectivos y políticos. Y ya pues en términos de qué se viene para la educación superior pública y qué se viene para nuestro país en el marco de esta crisis capitalista, pues es importante resaltar 3 puntos. El primero de ellos es la relación del movimiento estudiantil y otros sectores sociales. Entre ellos es esencial entender el proceso de movilización que se viene desarrollando en este momento por nuestros y nuestras compañeras indígenas con la Minga, por la liberación de la madre tierra y por la exigencia de sus derechos. Es necesario acompañar estos procesos, es necesario no dejar solos a los compañeros y compañeras, eso rechazar las medidas represivas con las que están siendo vulnerados sus derechos, entre tantas pues las agresiones físicas, los asesinatos o genocidios continuos que están viviendo allí en sus territorios y en sus resguardos, y a la par de ello toda la avanzada mediática hegemónica que ha habido en contra de los mismos, pues con acusaciones de vinculación de grupos o colectividades radicales. Entonces, pues lo que se ha intentado hacer es una avanzada de un proceso deslegitimador y un proceso desarticulador a nivel nacional que es fundamental entender y rechazar. En segundo aspecto, pues entender también el proceso que se ha venido gestando en términos de los derechos de las personas privadas de la libertad, fundamental entenderlo desde los presos y las presas políticas, pero sin procurando, bueno, no dejando de lado las realidades concretas de los presos y las presas sociales de nuestro país y entender la estructura que cumple la cárcel en una sociedad como la nuestra, que es un instrumento de castigo para la clase. Quienes van allá son las personas pobres, quienes van allá son las personas que se levantan contra el sistema, sea de la forma que sea, y debemos rechazar contundentemente y acompañar a sus familiares y a las colectividades de los procesos anticarcelarios en todas sus luchas pues abolicionistas de las cárceles. Otro pues son los procesos afro, sindicales, feministas, trans, que es necesario pues generar una unidad en términos programáticos y de bandera para que conjuntamente exijamos y trabajemos porque exista un alto al genocidio. En un segundo momento, pues es necesario hacer un llamamiento a la movilización y a espacios organizativos en términos de que las calles pues son el único lugar de disputa de nuestros derechos y son el único lugar donde los alcances políticos se materializan. Es muy válido de pronto las denuncias que podamos realizar en redes sociales, los espacios que podamos dar de pronto de juntanza como este que estamos haciendo en este momento, porque
porque pues precisamente aquí se presta para el diálogo, el debate y el disenso, pero también es necesario salir a las calles, que es donde se incomoda a un sistema que está muy cómodo y legitimado desde hace muchos años, y es fundamental entendernos a nosotros y a nosotras como estudiantes en el marco de la lucha de clases, y a la par de eso entendernos como estudiantes con un compromiso social que trasciende de graduarnos para ser serviles a este sistema capitalista y para continuar perpetrándolo por muchos años, como venía sucediendo de antaño. Entonces, pues sí, es como un llamamiento a las calles con una agenda conjunta, con una exigencia conjunta, y que las personas que de pronto no han estado muy cercanas a los procesos genocidas o que no les ha tocado de frente la violencia, como en muchas ocasiones puede suceder en las capitales del país, que entendamos las realidades propias de sitios como los del Cauca, como los del Catatumbo, o incluso realidades fuera de este país como la represión vivida en Brasil, como lo que está sucediendo en Palestina, en Chile y en diferentes partes del mundo, donde la avanzada genocida continúa y donde la única respuesta es la organización. Entonces, pues ese sería como un segundo llamado. Y el tercero, que pues nos parece fundamental en el marco de la discusión que estamos dando en términos de qué es lo que le espera al movimiento estudiantil. Nosotros y nosotras creemos que es fundamental que nos disputemos nuestros espacios políticos al calor de las exigencias y de la lucha. En el marco de eso, pues creemos que es fundamental que retornemos a nuestros espacios físicos, que no dejemos que la pandemia se convierta en un estado de sitio, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia, y que planes educativos, no solamente para irnos a formar como profesionales que posteriormente salimos a la sociedad y se nos olvida que pasamos por algo público, y que por el contrario, pues hagamos de esos espacios físicos, retornemos a nuestras universidades y empecemos nuevamente a construir pues movimiento estudiantil. Y ya por último, ya que no queda mucho tiempo, creemos que es fundamental también entendernos como estudiantes, pero entendernos como pueblo, es una categoría necesaria, y que la bandera que levantemos no sea por una educación pública, que no sea por una educación gratuita, por una educación de calidad, calidad que es calidad, sí, sino para que nos pensemos rutas muchísimo más amplias, para que no nos creamos en esas consignas burlescas que hacen en contra de quienes se plantean proyectos políticos y económicos como lo son el socialista, y a que empecemos a organizarnos y cualificarnos políticamente en búsqueda de precisamente salir de estas lógicas por completo injustas, por completo inhumanas y por completo indignas en las que hemos estado sometidos históricamente. Nacer pobre no es normal, que por ser mujer esté sometida constantemente a una opresión no es normal, que las universidades públicas se caigan a pedazos no es normal, y todo responde a una estructura, y esa estructura debemos caracterizarla y debemos confrontarla. Por eso es que hacemos un llamamiento muy profundo a que alcemos las banderas anticapitalistas. Y pues ya creería que dejaría por ahí porque se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Melissa. David, la misma pregunta al mismo tiempo, cuando quieras. Bueno, antes de empezar, como para hacer una proyección que es necesariamente pues sacar las conclusiones de todo el balance anterior, ponerlos en relacionamiento al contexto político que ya atraviesa el país y el mundo, y a partir de ello sacar una serie de lineamientos y elementos que nos permitan pasar de la crítica importantísima para el desarrollo de la democracia a una propuesta mucho más concreta. En ese marco, primero que debemos decir es que estamos pasando por un momento muy importante en la historia de la lucha en Colombia. El estallido del 9 de septiembre, producto del asesinato del abogado Ordóñez a manos de las fuerzas represivas estatales, representa el acumulado de la profundización de las contradicciones desnudadas por la pandemia, que pone en evidencia la putrefacción del sistema capitalista, de la incapacidad que tiene hoy para darle soluciones reales al conjunto de la población, y prácticamente nos devela su interés concreto, que es explotar a la mayoría de la población, explotar los recursos naturales en favor de unos intereses minoritarios que representan solo el 1% de la población. En ese marco, la pandemia
a diferencia de lo que hoy vienen hablando la intelectualidad burguesa, de que fue la que provocó la crisis económica, esta lo que hizo fue profundizarla y desarrollarla, porque hasta las mismas organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE ya venían haciendo pronósticos de posibles recesiones a nivel mundial, producto de la especulación financiera, el replego de la economía real en función del capital financiero y la financiarización de los derechos democráticos, de los derechos sociales de la clase trabajadora y los sectores populares. Esta avanzada del imperialismo que se basa principalmente en la precarización de la mayoría de las condiciones de vida para poder mantener el auge, para tratar de frenar la tendencia creciente de la tasa de ganancia, ha puesto y ha radicalizado un gran sector del movimiento de masas que es la juventud. Y la juventud hoy, al no tener un futuro garantizado, que lo prometió el sistema capitalista cuando cayó el muro de Berlín en 1990, donde planteaba que era el fin de la historia, que el capitalismo era la mejor forma de organizar la sociedad, que podía garantizar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hoy por hoy vemos que se terminó siendo una ilusión, un tipo de política de película hollywoodense que nos vendió una realidad que no podía garantizar, y hoy estamos enfrentando las consecuencias. Vemos fuertes cambios en el clima, en el cambio climático, grandes problemáticas para las condiciones objetivas de la mayoría de la población y profundización de las contradicciones más peligrosas que hoy nos podemos enfrentar en ese marco. Pero a la par de eso, también evidenciamos que si bien están las condiciones objetivas para avanzar en una revolución social, se necesita desarrollar el elemento consciente que hoy por hoy no existe, producto de la burocratización de los sectores más importantes en el marco de la lucha de clases, el acomodamiento de los llamados partidos revolucionarios, como el Partido Comunista en Colombia, como el PUC en otros sectores, etcétera, etcétera, que terminaron aplicando esta concepción de la revolución por etapas y se acomodaron gradualmente al sistema capitalista, y hoy terminan siendo un sector funcional a los intereses del capital financiero. En ese marco, esta juventud que viene radicalizándose, que viene saliendo masivamente a las calles, que hizo una experiencia con la burocracia sindical el 21 de noviembre, con el Comité Nacional de Paro, con sus direcciones burocráticas, sale el 9 de septiembre con unos niveles de indignación con todo el estado de cosas y radicaliza la lucha. Ese es el primer elemento que, si bien nos distingue en ese marco frente a lo que fue el proceso del 21 de noviembre, el 9 de septiembre empieza a evidenciar una serie de experiencias que adquiere la vanguardia juvenil frente pues, a las direcciones tradicionales, y nos pone una dinámica distinta e importante. Bajo esa lógica, partiendo de ese papel que, pues como bien lo decía la compañera Melissa, el movimiento estudiantil viene participando de esos escenarios, pero no como movimiento estudiantil, sino como estudiantado cristalizado en cada una de las contradicciones que lo afectan, como el tema de no haber condiciones económicas para mantener la pandemia, condiciones de conectividad para poder seguir asistiendo a la academia. Y frente a esos elementos, pues se le acumulan todo este tipo de contradicciones y sale masivamente a las calles porque no aguanta más, mientras el gobierno nacional se dedica a garantizar liquidez a los bancos, a endeudar a la clase trabajadora y a poner a aguantar hambre a los que dependen del trabajo informal. Hoy atiende al movimiento de masas que pide garantías reales con fuertes escenarios de represión, con un recrudecimiento de la violencia, de la persecución política, de las masacres, como único elemento para contener el auge de la lucha de clases que viene en ascenso. Que no solo es en Colombia, que eso viene proliferándose en Latinoamérica, y que Colombia ha venido en esa dinámica del auge de la lucha de clases a nivel. En ese marco, el régimen de Duque ha condenado al 80% de la población a la barbarie, mientras él se dedica a poner toda la maquinaria estatal a disposición del Fondo Monetario Internacional y de la burguesía local. Del otro lado,
los trapos rojos que se vinieron proliferando en las periferias y los barrios populares, así como la crisis del sistema de salud, que está a punto de colapsar, también se profundiza la violencia hacia las mujeres, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y el auge paramilitar, las más de 60 masacres, la precarización laboral y el desempleo. A punto que los y las estudiantes de educación superior se debaten hoy si comer o pagar la matrícula. Durante la emergencia sanitaria, el gobierno nacional tuvo toda la capacidad de sancionar leyes vía decreto que permitieran la asignación de recursos a programas e instituciones para el manejo adecuado de la pandemia y el declive económico que esto ha conllevado. Sin embargo, a pesar de direccionar grandes sumas de dinero a los bancos, empresas privadas, fuerzas militares y policiales como el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, no se ha destinado recursos frescos y suficientes para fortalecer las instituciones de educación superior pública. Especialmente las instituciones de educación superior, aún hoy, luego del despliegue de movilizaciones estudiantiles de decenas de instituciones de educación superior pública por el largo y ancho del país, levantaron su voz para visibilizar la profundización de la crisis presupuestal durante pandemia, la inminente deserción estudiantil que ronda hoy entre el 30 y el 50%, y la proyección de la crisis económica que atraviesan las familias colombianas y la brecha de conectividad del país como reflejo de la desigualdad sistémica que padecemos. El gobierno nacional, encabezado por Duque, se ha negado a destinar nuevos recursos diferentes a los ya establecidos de la pandemia a través de Fondo Solidario por la educación, generaciones y jóvenes en acción. Esta dinámica nos pone un panorama interesante frente a lo que se viene el próximo año. Si bien en el marco de pandemia el movimiento estudiantil llegó desarticulado, sin una estructura orgánica, sin la capacidad de levantar una lucha y unas banderas concretas, un horizonte político definido, principalmente por la política de instrumentalización que se vio sometido en el proceso del 21 de noviembre, que lo desmovilizó y lo sacó de sus escenarios naturales de lucha. El movimiento estudiantil encontró las diferentes herramientas para poder, en marco de pandemia, sacar diferentes procesos de lucha. Esos procesos de lucha se vieron reflejados en las diferentes huelgas de hambre a nivel nacional, pero que al mismo tiempo, al ver esa desarticulación, carecieron de contundencia y se obtuvieron pues ciertas victorias parciales que en el marco de eso, más bien de solucionar la problemática, terminaron pues endeudando a las mismas universidades, causando elementos plenos frente a lo que sería la proyección de la deuda externa, que eso se va a ver reflejado en el presupuesto general de la nación del próximo año y una serie de medidas de políticas regresivas que van a cargar principalmente a los sectores populares con una reforma tributaria que prácticamente va a tratar de pagar la crisis que están generando los bancos, que está generando el nuevo sistema, y la va a pagar el pueblo colombiano. Esta realidad para la universidad es inminente. La proyección de los déficits presupuestales en la mayoría de universidades a nivel nacional están en un índice de duplicarse, casi el doble de los déficits presupuestales se proyectan para el próximo año. El aumento de la deuda histórica de las universidades ya hoy asciende a más de 20 billones de pesos, y la crisis económica que se viene para el próximo año seguirá validando esa crisis y nos pone unas dinámicas concretas a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? Lo primero es que concordamos rotundamente con la caracterización que hacen los y las compañeras del colectivo Ramona frente a que hoy las banderas que se deben poner de manifiesto al haber una crisis económica adquieren un carácter anticapitalista y al mismo tiempo deben plantear salidas distintas a las cuales nos han venido sometiendo pues las direcciones tradicionales, que en el marco de la pandemia más bien estar agitando la necesidad e impulsando políticas que solucionen los problemas estructurales, se dedicó a generar un pliego nacional de emergencia que lo que permitía era hacer política de conciliación de clases, instrumentalizar el proceso de pandemia en posibles elecciones adelantadas, y en ese marco no permitió ni darle unas soluciones reales al conjunto del movimiento social. En el marco de eso, lo que proponemos en materia concreta frente a lo que viene pasando y sucediendo es que se necesita cambiar el chip. Hoy necesitamos pasar que el movimiento estudiantil, que la mayoría de los sectores sociales hagan una experiencia en la práctica con las burocracias sindicales para entender que hoy la única salida que tiene el movimiento de masas frente al régimen autoritario de Duque es el combate organizado en las calles, estructurado con un programa común que permita dar soluciones radicales a las problemáticas que hoy el sistema capitalista no puede hacer.
Y para ello también debe avanzar en la proliferación de la gestación de espacios democráticos de base que le permitan construir con una base democrática de la clase trabajadora, sin la instrumentalización política, sin la burocratización, una serie de medidas que le permite avanzar en la calle en unidad con otros sectores. Para el movimiento estudiantil que hoy está confinado, que se le imposibilita generar espacios democráticos en la presencialidad y que viene tratando de gestar espacios organizativos a través de la virtualidad, necesita sacar unas banderas a flote que le den una pelea desde su escenario natural y que se articulen con las diferentes problemáticas del movimiento social. Y como bien decía la compañera Melissa, nos parece fundamental levantar esta bandera de la necesidad de presionar e impulsar el regreso a la presencialidad. Ese regreso a la presencialidad con una base plenamente clara de exigir al gobierno nacional que genere las garantías presupuestales para que las universidades y las instituciones de educación superior puedan solventar los protocolos de bioseguridad necesarios para que el estudiantado pueda volver a sus clases presenciales. Esto con dos objetivos principales. El primero es que hoy por hoy todavía no hay garantías reales para que el promedio del estudiantado pueda tener unas condiciones dignas de poder desarrollar su proceso académico en el marco de la virtualidad. La crisis económica, la incapacidad de tener acompañamiento emocional y psicológico, las garantías de conectividad, son ese tipo de problemáticas objetivas que hoy requieren la necesidad de que volvamos a la presencialidad. Y con base a lo político, la única forma de poder reactivar el movimiento estudiantil es volviendo nuevamente a encontrarnos, a gestar espacios presenciales de debate y a la construcción de un programa de base que impulse una articulación nacional real. Y lo segundo es que desde lo que hemos venido analizando, la crisis del déficit presupuestal para el próximo año va a ser mucho peor que la del 2018, por las dinámicas pandémicas y por la crisis económica del país. Y en ese marco es necesario volver a reagruparnos en marco de este tipo de temáticas y proyectar una serie de procesos de lucha que nos permitan nuevamente reactivar el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, comprendiendo que esta pelea desborda la capacidad del movimiento estudiantil y debe ser articulada con la pelea por la alza de salarios, por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones para el sector campesino, para el sector indígena, para el sector de las mujeres y así generar una articulación plena en contra del régimen de Duque. En ese marco, desde Impulso Socialista, creemos que es necesario empezar a proyectar un escenario de lucha que nos permita juntarnos en las calles como principal escenario de articulación y como única forma que tiene hoy el movimiento social frente a la crisis económica de obtener victorias reales para el movimiento social que le permitan solucionar sus problemáticas y avanzar hacia un proceso mucho más elevado de transformación social. Hoy por hoy, en el marco de esta crisis capitalista, lo que podamos ganar lo perderemos en 2 o 3 años si no radicalizamos la lucha y no nos avanzamos. El sistema capitalista hoy no puede garantizarle absolutamente nada a la clase trabajadora porque depende de la precarización de las condiciones de vida para seguir manteniendo las formas de acumulación de capital que han tenido históricamente. En ese marco, concluimos que este tipo de espacios y en articulación de otros debemos reagruparnos los sectores que tenemos y estamos de acuerdo en esta política antiburocrática, anticapitalista, por una sociedad distinta y con la necesidad de construir un programa con incidencia de masas que nos permita avanzar en una pelea real en este país y articulada a nivel internacional. Dejaríamos por ahí. Bueno, David, gracias por tu intervención. En este momento abrimos ronda de preguntas. En el chat no veo como preguntas concretas. Ah, bueno, sí, por acá hay una. La idea entonces es esa. Yo voy a leer una pregunta concreta que dejó Lili. Hay un par de comentarios que también veo, entonces voy a leerlos en conjunto y la idea es que ustedes, Melissa y David, se tomen máximo 3 minutos, yo creo que como máximo 2, 3 minutos para que den la estocada final y busquen responderlas si les parece y den las últimas palabras. Entonces, ¿qué leo? Valentina López dice, este balance evidencia que el sector estudiantil no es ajeno a las problemáticas generales, es obligación de la juventud dejar de ser sectaria e inmediatista. Cristian Guzmán,
El próximo año el movimiento estudiantil no podrá negociar con el gobierno. Ante el colapso del sistema de educación superior en el 2021, el movimiento debe radicalizar la lucha por la gratuidad. Lily McBullets pregunta, si tenemos en cuenta esta caracterización, ¿cómo creen que se puede volver a activar el movimiento estudiantil y la lucha popular? Concretamente, ¿qué necesitamos para eso? Valentina dice, el problema funda en que se cree que la educación virtual solo es manejo de redes. ¿Qué pasa con las didácticas, con la educación de calidad que debe sobrepasar la calificación numérica? ¿Realmente hay un proceso de educación consciente hoy por hoy? A ver si leo, estoy leyendo así como muy abuelo de pájaro lo que veo. Es momento de que si tienen preguntas las hagamos acá en el chat de Facebook. Y ya. Bueno, a leer lo último por aquí. Dicen, el capitalismo se encuentra en una crisis profunda y está respondiendo con fascismo, con guerra contra el pueblo. Si los comunistas, con paréntesis, los de verdad, los revolucionarios, no salimos del closet y empezamos a actuar como comunistas, vamos a perder esta guerra. Yo voy a dejar por ahí, recuerden 3 minuticos de cierre, empecemos con Melissa y terminamos con David. Y ya yo paso a dar el cierre del espacio oficial. Listo, gracias. Muchas Dale. gracias. Pues yo creo que para iniciar, que los comunistas salgamos del closet, ¿no? Un poco apelando a la metáfora que nos colocaban en los comentarios, pues es fundamental, es esencial. Y ya en un segundo momento, pues yo creo que va en dos vías. El primero es que es fundamental que se plantee un debate serio frente a la cuarentena, que es lo que genera limitantes que obviamente no son de este momento, sino que se exacerban en el marco de la pandemia y vienen en términos de desarticulación del movimiento estudiantil. Y es plantear un serio debate frente a la pandemia realmente está para salvaguardarnos en términos de salud o es que de alguna u otra manera pues es una forma de establecer y legitimar el estado de sitio para darle paso de gobernabilidad por completo a lo que Duque pues ha intentado hacer y no se ha podido por la misma respuesta en términos de movilización y que aprovecha en el marco de la pandemia para guardar a todo el mundo y empezar a legislar sin tener ningún tipo de control político ni de respuesta contundente. Entonces es fundamental pues entender la pandemia como es una forma más de silenciarnos, una forma más de acallar al bloque popular y una forma más de nuevo de desarticular los procesos que desde antes venían fortaleciéndose. Y en un segundo momento, pues yo creo que la propuesta puntual, porque no tenemos mucho tiempo, es la vuelta a las universidades de manera presencial. Es esencial que entendamos la universidad más que como un centro para el estudio, etcétera, como un espacio donde se construye y donde se radicalizan los procesos estudiantiles. Y a la par de eso, entender que en el marco de la virtualidad ha existido una vulneración de derechos humanos exacerbada en contra de la población que por sí, por el mismo sistema económico, se encuentra obligada, como lo es quienes no tienen acceso completo a un computador, quienes no tienen acceso de pronto al internet, quienes están en sectores en los que no existen buenos sistemas de conectividad y quienes han visto o la han visto dura pues en este tiempo de pandemia en el marco de continuar pues con su derecho a la educación. Entonces, pues la respuesta sería como en estas dos líneas. La primera, que hagamos una lectura real y estructural de cómo se está planteando la pandemia, de qué forma es que se la han pensado con estos toques de queda, con los comparendos, que lo que se ha hecho ha sido básicamente pues plantear, legitimar un estado de sitio, aunque sabemos que es por completo inconstitucional, pero bueno. Y lo segundo es la vuelta o el retorno a las universidades y el establecimiento de una hoja de ruta de consolidación del bloque popular de nuevo, empezando por asambleas barriales, estudiantiles, campesinas, indígenas, populares de forma generalizada, donde podamos construir y configurar de nuevo un movimiento que se radicalice y que sea muchísimo más crítico de cómo se venía planteando, pues por las mismas lógicas de los intereses de nuevo políticos y económicos que tenían estas élites que se quieren llamar de izquierda. Genial, genial. David. No, yo creo que esta pregunta pues es muy importante porque se supone que después de un balance lo que tiene que es concluir hacia dónde quiere ir y hacia dónde tiene que llevar los procesos de lucha. Lo primero que hay que decir es que hoy aquellos que nos dicen que el sistema capitalista es posible reformarlo, nos están mintiendo.
la crisis económica, la crisis que viene estructural, que viene avanzando el sistema capitalista, no se puede reformar. Hoy no pueden haber modelos más progresivos, no pueden haber una amplia democracia, porque al estar atrapados en una crisis de sobreendeudamiento, de especulación financiera, con una crisis de la economía real, de la imposibilidad de tener objetivamente la representación del dinero que hoy de alguna otra manera se genera en el mundo, termina siendo plenamente lo que es la ilusión de la especulación financiera. En ese marco, aquellos que nos dicen que pueden haber sistemas democráticos más progresivos al interior del capitalismo nos mienten, porque hoy la única salida que tiene el capitalismo para sobrevivir como sistema es paliar y precarizar las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares, porque al disminuir la masa salarial, la masa de derechos, inversamente aumenta la tasa de ganancia, que es la única salida que tiene. Frente a eso, para poder llevar esas políticas de ajuste, tiene que tener un gran repliegue de fuerza represiva, de imposición de ese tipo de programas, porque la gente ya está cansada de literalmente comer mierda con toda la realidad que está generando el sistema capitalista. Bajo esa lógica, hoy por hoy, la única salida que tiene la gente es organizar la pelea en la calle. Necesitamos organizar la pelea en la calle con una articulación con todos los sectores y que el movimiento de masas rompa definitivamente con los obstáculos que no les impiden avanzar en una pelea real en contra del sistema capitalista, que es la burocracia sindical, los partidos reformistas, estos llamados sectores alternativos como el petrismo, Alianza Verde, la UP, este ya partido hecho y acomodado al sistema como es FAREP, a romper con ellas y avanzar en esas tareas. Entonces, primero, estamos totalmente de acuerdo con la compañera, hay que pelear y disputar el debate de la presencialidad. Lo segundo es que a la par de que vamos avanzando en esa discusión, hay que potenciar y proliferar diferentes espacios de discusión democrática al interior de cada uno de los sectores que nos permita avanzar en la consolidación de las instituciones necesarias por un paro real. Si hoy no hay un paro real, va a ser imposible que el movimiento de masas pueda obtener victorias reales de lo que está necesitando hoy para solucionar los problemas. Sin un paro general indefinido, que lo construyamos desde la base, con nuevas direcciones elegidas democráticamente, con un programa que responda a la realidad concreta de lo que se pelea hoy en el marco y que avance en una dinámica de generar una experiencia con la realidad concreta para dar una pelea estructural anticapitalista, antiimperialista, en la perspectiva de buscar otro tipo de sociedad. Tenemos dos opciones: o morimos con el capitalismo o rompemos con el capitalismo y construimos una sociedad distinta. Yo lo dejaría por ahí. Vale. Gracias, David. Yo a manera de cierre diré que pues, esta realidad nos atraviesa como estudiantes, nos llama a reagruparnos desde el debate amplio, la construcción democrática, la pelea en la calle, como ya bien han dicho los panelistas. La validez social del régimen uribista no es la misma que pues, en este momento no es la misma de hace contados años atrás, cuando había tanta legitimidad por ese gobierno y por ese régimen. El país claramente atraviesa por una nueva ola de lucha y movilización que refleja el alto nivel de ilegitimidad tanto de Duque como, repito, del régimen uribista con el que llevamos casi todo este siglo. La sociedad colombiana tiene mucha energía de lucha que cada vez tiende a radicalizarse producto de la crisis estructural. Yo creo que eso es algo a resaltar y es algo que ya hemos hecho énfasis. Sin embargo, este ímpetu característico ha tenido un obstáculo que contiene el movimiento social y la imposibilita desplegarse libremente y alcanzar las victorias sustanciales dentro del marco de la lucha de clases. Se debe superar el nivel del mero descontento, indignarse no basta, sabemos entonces que es necesario organizar la rabia, organizar la inconformidad, es necesario entonces discutir un nuevo programa de forma democrática donde nos permita realmente una discusión colectiva, en conjunto con el movimiento estudiantil, en unión con la clase trabajadora, la vanguardia juvenil, el sector de mujeres, estos diferentes sectores populares y de explotadas y oprimidas, como ya bien han dicho Melissa y David.
porque sabemos que objetivamente esta articulación es inexistente actualmente. Asimismo, entonces hacemos un llamamiento a apoyar la minga que se está gestando, a movilizarnos a nivel nacional, agitando toda esta agenda de movilización que surge desde el 9 de octubre, desde hoy hasta el 21, hasta el 21 de octubre y de ahí para allá. Llamamos entonces a la unidad en contra del régimen de Duque Uribe, extendemos la invitación a que nos movilicemos sobre todo este 21 de octubre que se está llamando a una movilización, pero que le demos la radicalidad y la importancia pues, que requiere. Se hace necesario que construyamos un paro general indefinido, que realmente pongan en jaque la política rapazmente neoliberal y genocida del gobierno de Duque. También dejamos en el panorama, y ya para finalizar, que dentro de un mes la idea es volver a encontrarnos, volver a hacer el balance, volver a proyectar el movimiento estudiantil y dentro del marco de toda la movilización y de todo lo que se está dando a nivel nacional. No tenemos fecha y hora, pero queremos comentarles que está en preparación. Entonces, ya para cerrar el espacio, les dejamos con una canción y bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron.